Bienvenidos a una nueva caminata. En esta ocasión nos encontramos sobre el Boulevard Venezuela, pero no para recorrerlo caminando, sino que vamos a transitar por la octava avenida del centro de San Salvador, desde esta importante arteria de acceso y de traslados hacia todas las demás zonas occidentales del país, y vamos a finalizar pues allá muy cerca de donde se encuentran las oficinas y las prensas de El Diario de Hoy. Así es que nos vamos a dar una gran caminada en este día soleado y algo caluroso. Pero antes de comenzar esta caminata ya empezamos a ver los primeros lugares de interés que se encuentran a lo largo de la octava avenida, como por ejemplo ese edificio que tenemos de color aqua, contiguo a este paso de desnivel que nos lleva al barrio San Jacinto, que es Laboratorios Pyle, unos laboratorios fundados en 1992 por nada más y nada menos que de una mujer. Esta sería la segunda instalación de corte farmacéutico en El Salvador que es fundado por una mujer. En este caso es María Concepción Contreras, la fundadora de Laboratorios Pyle, que por su exitosa carrera comercial y farmacéutica, en 1997 Laboratorios Pyle logra expandirse al mercado centroamericano y es una de las empresas farmacéuticas más grandes que se encuentran aquí en El Salvador. Es así. La empresa, pues bueno, esta farmacéutica que se ha venido a instalar acá en la zona entre la octava avenida sur y la 10ª avenida sur, porque también ocupa algunos terrenos que están justamente del otro lado de este paso a desnivel. Y es un complejo que ha ido creciendo con el pasar del tiempo. La empresa ha crecido de tal manera que ahora también es parte o es miembro de la Cámara Americana de Comercio, conocida como AmCham. También es parte de la Gremial de Exportadores y es un miembro importante de la Asociación Salvadoreña de Industriales, conocida por sus siglas ASI. También es parte de la Cámara Salvadoreña de la Industria y la Construcción, el Colegio de Químicos Farmacéuticos y otra gran cantidad de gremiales que tienen que ver con el rubro y también con la industria y el comercio. Entre sus productos más conocidos, que son de venta libre acá en El Salvador y en la región centroamericana, podemos mencionar los complejos vitamínicos Astenomax, Ferromax, Fosfoneuromax y el antigripal Sudagrip en todas sus presentaciones. Los productos con formulaciones estandarizadas se comercializan dentro de una caja amarilla con detalles azules. Exacto, y es bien interesante que Laboratorios Pyle gana el primer lugar en el premio exportador del área centroamericana en el año 2017 y María Concepción Contreras, la fundadora de Laboratorios Pyle, recibe el reconocimiento Mujer Exportadora por la Corporación de Exportadores de El Salvador en el año 2019. Así es que es una de las empresas también grandes que se encuentran con sede en las zonas aledañas del centro de San Salvador, que por el conocimiento de todo este lugar y también por todas las caminatas que hemos recorrido, hay pocos lugares que todavía mantienen su casa matriz en el centro de San Salvador. Sí, es muy curioso ver que una empresa tan reciente tenga justamente su centro de operaciones en una zona muy cercana al centro de San Salvador y en un espacio donde originalmente siempre hubo comercio e industria. En pantalla, Omar, tenemos este edificio que casi no lo pudimos retratar tanto, pero que nos hubiera gustado retratarlo más o incluso también tener alguna toma desde el aire. Ese edificio que tiene esa forma como de fortaleza es el cuartel central de la Policía Nacional Civil.
esta entidad de seguridad pública que nace a partir de la firma de los acuerdos de paz y que utiliza este edificio que originalmente era la casa de la Policía Nacional, este ente de seguridad que es el predecesor de la Policía Nacional Civil, y que pues por su estrechez con el ala militar salvadoreña, pues tuvo que ser abolido junto con otros entes policiales que existían en El Salvador previo a la firma de los acuerdos de paz y que tuvieron gran protagonismo durante la década de los 70s y 80s en los tiempos del conflicto armado salvadoreño. Exacto, esta construcción que data de los primeros años del siglo XX es una obra arquitectónica firmada por Filippo Brutus Targa Dubois junto con el ingeniero José Heriberto Liévano. De estas dos personas, personalidades de la arquitectura y de la construcción en el país, ya hemos hablado también en otras caminatas. Filippo Brutus y José Heriberto fueron también los que diseñaron y trasladaron ese diseño del papel a la realidad. El edificio que ahora conocemos como el Telégrafo, el Palacio Nacional de las Telecomunicaciones Eléctricas, como se conocía en su momento, es obra de estos dos laureados arquitectos e ingenieros salvadoreños. En este caso, Filippo Brutus, nacido en Italia, se viene a fincar aquí a El Salvador debido a que en esa época, finales del siglo XIX, principios del XX, la región centroamericana era definitivamente un destino de europeos para venir a trabajar por la gran cantidad de personas con especialidades que necesitaba la región centroamericana, y pues él viene aquí ofreciendo sus conocimientos de arquitectura, así es que definitivamente nos han dejado un legado bastante histórico. Como decía Armando Presa, este edificio lastimosamente no lo podemos retratar muy a detalle como acostumbramos a hacerlo con edificaciones bastante históricas, debido a que hay un cerco de seguridad resguardando el edificio, y por tal motivo, pues para evitar tener algún acercamiento de algún agente de la policía y que nos diga de que no tenemos que grabar ahí, pues hemos hecho las tomas lo más discretas posibles, correcto, para que no nos vayan a regañar, ¿verdad? Sí, fue complicado y un poco arriesgado hacer el recorrido o iniciar el recorrido en la parte donde se inició, justamente porque teníamos que atravesar esta cuadra entre la 6ª calle y la 8ª calle, que es justamente donde se ubica el castillo de la PNC. Está como cuadriculado entre las 8ª y 6ª calles y la 8ª y 10ª avenidas. Entonces es medio complejo justamente pasar por esta parte con la cámara, ya que por razones de seguridad, pues, y también de estrategia y demás, pues no es permitido grabar el inmueble como tal. Así que por esa razón que lo mostramos de esa forma así medio furtiva, digamos, y a lo que nos dio ahí el tiempo y las... la habilidad para meter la cámara. Y el tráfico también, pues porque los vehículos, como pueden observar, pues no nos dejaban pasar y trasladarnos un poco más rápido de la zona. Estamos justamente en la esquina de la 6ª calle Oriente con la 8ª avenida Sur, y ahí tenemos pues una toma bastante rápida y breve del frontispicio del castillo de la Policía Nacional Civil, y frente a él se encuentra este edificio que ahora se encuentra en abandono. Acá funcionó una de las instituciones educativas que en su momento fue de prestigio en el centro de San Salvador,
cuna de muchos bachilleres en aquella época, el nuevo Liceo Centroamericano. Si nos imaginamos que muchos de ustedes, seguidores que se encuentran en otros países y que ya tienen su edad, han de haber estudiado en esta institución y se han de haber graduado de bachilleres. Era definitivamente el lugar educativo o el sitio con uno de la mejor calidad educativa, con gran accesibilidad para las mayorías aquí en el país. Era un lugar de estudio bueno y no muy caro. Fundado en 1950 y propiedad de la familia Ferrufino, la primera sede definitivamente se encontraba en ese espacio vacío que se encontraba ahí, en una casa de lámina troquelada y madera muy bonita. Y lastimosamente ese edificio original fue consumido por las llamas en el año 2003. La construcción que vemos ahorita es una más avanzada para tratar de alojar a más estudiantes, pero que en este momento de algidez de seguridad, en donde se empiezan el tema de riñas callejeras y también de estas asociaciones ilícitas, ¿verdad? Definitivamente caló bastante en el colegio, en esta institución, y empieza un proceso de disminución en la cantidad de alumnos. En los mejores años del nuevo Liceo Centroamericano era una gran cantidad de bachilleres que se graduaban año con año y tenía el prestigio de tener una de las bandas de paz más grandes e intachables de la palestra de los colegios de San Salvador. Bueno, podemos mencionar de que para entonces, en su mejor época, era una banda de guerra. Hay que destacar, Omar, que cuando se firman los acuerdos de paz, se llega como al acuerdo de que la banda de guerra ya no tenía mucho sentido de su nombre, y para no generar confusión, entonces se determinó que se le cambiara el nombre a Banda de Paz. Pero sí, definitivamente el nuevo Liceo Centroamericano era uno de los referentes en cuanto a este tipo de agrupaciones y sus cachiporras también, Omar. Para las celebraciones o los festejos del Día de la Independencia era casi que una obligación que el nuevo Liceo Centroamericano se presentara a el desfile escolar que se realiza o que se realizaba pues en las diferentes calles del centro o del municipio de San Salvador. Sí, exacto. Bueno, y aquí ya estamos llegando a la Cuarta Avenida. Ya estamos prácticamente cerca de lo que conocemos como el microcentro de San Salvador, pero vamos a seguir nuestro camino sobre la Octava Avenida. Y en el recorrido, llegando a esta cuadra, nos vamos a encontrar con uno de los edificios más históricos e importantes que tiene el centro de San Salvador. Todas estas partes históricas están relacionadas con el asentamiento de la primera catedral metropolitana, o en ese momento la iglesia central o la iglesia parroquial de la naciente villa de San Salvador. En estos terrenos, en esa cuadra que tenemos allá a la izquierda, pues se encontraba esta iglesia que al pasar de los años se convierte a lo que ahora conocemos como la iglesia de Rosario, y que esta es la segunda versión que ya conocemos en la parte frontal, pero que ahorita ya estamos viéndola en su parte trasera. Esa parte que vemos ahí corresponde al área de donde se encuentra el sagrario, el Vía Crucis de hierro forjado, obra de Rubén Martínez Bulnes, y el lugar de descanso, según la tradición, de José Matías Delgado. Así es. Es muy interesante cómo el diseño acá pues se mantiene. Ese diseño de la fachada aquí atrás como que de algún modo se mantiene y es muy monolítico. En esta zona donde justamente, como ya mencionaba Omar, se encuentra el sagrario, se encuentra la obra de Rubén Martínez,
en la forma de todas las estaciones del Vía Crucis en hierro forjado, y en este espacio como más saliente que tenemos a la derecha, allí se encuentra una cripta en donde se dice que yacen los restos de José Matías Delgado, entre otros próceres de la independencia. Si no estoy equivocado, también se encuentran 2 de los hermanos Aguilar en este lugar. Es muy interesante que está como esa creencia de que se encuentra acá los restos de José Matías Delgado. Sin embargo, hay varias historias que lo ponen en duda esa aseveración. Sí, exacto. Según lo que hemos encontrado y también lo que dicen adentro de la iglesia, en ese lugar, en la antigua iglesia de Rosario, sí se encontraban los restos, inclusive cuando se traslada la catedral al nuevo asentamiento que tenemos. Pero con las remodelaciones del templo que se realizan y la demolición del antiguo templo de madera y lámina, en teoría ahí es donde se le pierde rastro a las osamentas de José Matías Delgado y de los otros próceres. Entonces solamente se tienen las placas en donde está el detalle de que ahí están enterrados, pero pues en teoría no se encuentran los cuerpos ahí. Parte de la historia de la iglesia de Rosario, imagínate. Así es. Bueno, igual es un lugar que usted no se debe de perder cuando venga acá al centro histórico, Omar. La iglesia El Rosario tiene una belleza interior que es única en su estilo arquitectónico. Venga y visítela cuando tenga la oportunidad. Aquí nos encontramos ya en la cruz calle de la 8ª Avenida Sur todavía, con la segunda calle Oriente. La segunda calle Oriente es la continuación de lo que en el lado poniente es conocido como la calle Rubén Darío. Este espacio que por muchas décadas pasó ocupado por el comercio informal y las ventas de calle, y que recientemente, pues, con esfuerzos de la alcaldía municipal, el espacio ha sido totalmente recuperado y próximamente convertido en un espacio más peatonal, con aceras y con veredas, justamente para el uso peatonal. Sin embargo, acá en esta parte, la segunda calle Oriente, sigue manteniendo su naturaleza de vía para los vehículos, y es una de las vías que te saca del centro de San Salvador y te lleva a la zona de la Avenida Independencia, de el espacio conocido como el Zurita, el Mercado Tinetti, entre otros lugares de estos barrios de la parte baja de San Salvador. Sí, así es que es una de las calles, como decía Armando, de salida del centro de San Salvador. Así es que coméntenos si quieren que hagamos un recorrido por la segunda calle también, para conocer otro de los espacios también y calles que recorren barrios históricos del centro de San Salvador. Aquí, Armando, ya nos estamos acercando a otra de las vías más importantes del centro, que es la calle Delgado. En una de las caminatas que hicimos en una zona en específico de la calle Delgado, ya que no la recorrimos, comenzamos en ese centro comercial que tenemos ahí en pantalla y enfocando ahí en ese enorme árbol que tenemos en la toma. Ahí se encontraba la antigua Biblioteca Nacional, que este espacio pues ahora corresponde, o lo conocemos actualmente como el predio ex biblioteca. El predio ex biblioteca, que, como ya mencionaba Omar, fue la casa de la Biblioteca Nacional de El Salvador, más o menos como por unos 25 años, hasta que fue destruida por el terremoto del 10 de octubre de 1986. Además, ese edificio tenía un edificio anexo en donde se encontraban las oficinas del Ministerio de Educación. Así que esta cuadra, que ahora conocemos como el predio ex biblioteca, pues era como la zona de educación acá en
en el área del centro de San Salvador, en la parte gubernamental. Y también de este lado tenemos el mercado ex cuartel, que tiene este nombre, o se le dio este nombre porque acá originalmente se ubicó el conocido cuartel San Francisco, que también fue el espacio donde se encontró la primera brigada de artillería, si no me equivoco, y que originalmente estuvo la primera o el primer emplazamiento de la iglesia de San Francisco. Correcto, sí, así es que vamos a hacer, antes de seguir hablando del mercado ex cuartel, vamos a hacer todavía una toma más del predio ex biblioteca, ya que la alcaldía de San Salvador, como parte del proyecto de revitalización del centro histórico, ha indicado que en un futuro cercano este predio ex biblioteca se va a convertir en un mercado más grande, con la misma magnitud de construcción, similar al nuevo mercado Ula Ula que tenemos ahí en unas cuadras más adelante. Así es que esperamos que esa sea una de las últimas tomas de ese predio ex biblioteca, tal cual como lo conocemos hasta el momento. En esa manera, que de hecho algunas personas creen erróneamente de que acá es el mercado central. Y no, definitivamente no es aquí. No es ni una extensión del mercado central, ni mucho menos es parte del mercado central. Lo que sí sucedió fue que el predio estuvo abandonado por más o menos una década, y en una administración edilicia se dispuso del espacio para convertirlo en un centro comercial que se llamó el Centro Comercial Ex Biblioteca. Pero como el salvadoreño es tan ingenioso y es tan como es, empezó a utilizar la calzada de la calle Delgado como una especie de extensión del centro comercial del predio ex biblioteca. Y de allí es que radica el desorden de la zona de la calle Delgado, que se extiende hasta la Cuarta Avenida Sur y Norte, y incluso podríamos decir que llega a la Sexta Avenida. Así que lamentable, ¿verdad? Esa parte, pero es como ha surgido esa parte del desorden, y que abonó al desorden general que ya existía en la zona del Mercado Central, la Cuarta Calle Poniente y posteriormente la calle Rubén Darío y la calle Arce. Correcto, así es que sí estamos seguros de que un mercado es este que tenemos aquí a la derecha, que es el mercado ex cuartel, conocido como mercado ex cuartel, que como lo mencionaba Armando, era en su momento el lugar de edificación de la iglesia de San Francisco, que el 16 de abril de 1854, luego de un terremoto, se destruye casi la totalidad de ese templo, y el gobierno empieza a utilizar ese solar, aprovechando las paredes gruesas que quedaron de pie todavía, para utilizarlo como una fortificación y sede militar. Y ahí es donde empieza el nacimiento del cuartel San Francisco. Cuando Rafael Saldívar entra al poder, se realiza un cambio al solar, y ahí se empieza la construcción de un moderno edificio para la época, que definitivamente estaba diseñado para albergar al cuartel. Ahí se realiza a base de ladrillo y madera, y se colocan la comandancia, la mayoría y jefatura de batallón, despachos médicos, la pagaduría y toda el área administrativa que conlleva un cuartel. Cuando el cuartel El Zapote, en el contiguo pueblo de San Jacinto, que todavía era un pueblo, casi una ciudad, pasa a inaugurarse, el primer regimiento ya no es regimiento de artillería, sino que pasa a ser regimiento de infantería. Y ahí es donde ya venimos a las épocas más modernas, mencionando la fecha del 12 de abril de 1956, en el cual se destruye este cuartel por un incendio. Y abonando a eso también,
el mercado central de San Salvador, el antiguo mercado central que se encontraba en donde ahora conocemos esa manzana como el mercado Ula Ula, también sufre un incendio el 2 de mayo de 1961 y se ve la necesidad de trasladar el mercado central que se encontraba ahí al terreno de donde se encontraba el cuartel. De ahí es que viene su nombre. Correcto, y ahí es donde pasan los años, se funda el mercado y posteriormente se construye un mercado en los años 70 de una forma correcta, que es el que ahora ya conocemos como Mercado Central de San Salvador, allá cerca del barrio El Calvario, y este ya pasa a ser un mercado municipal más, que con los años se convierte en un lugar específico para la comercialización de artesanías. Y ahora pues es como el lugar de referencia para el turista que necesita o que gusta buscar artesanías o souvenirs para llevar pues un recuerdo de El Salvador. Es un mercado bastante interesante, así que visítelo si tiene también la oportunidad de venir acá al centro histórico de San Salvador. Seguimos caminando sobre la 8ª Avenida Norte, ya en este tramo, y acá a la derecha tenemos esta casa de época que pues es de principios del siglo XX, o podríamos decir que tal vez es parte de las que son de antes del siglo XX, del siglo XIX, ¿no? Exacto. Acá en este lugar se instala actualmente la Casa de la Cultura del centro de San Salvador. Pero yo tengo recuerdo, y por favor, si alguna persona también tiene ese dato, me lo puede corroborar. Yo recuerdo que acá originalmente se estableció, o fue una de muchos lugares que albergaron a la Orquesta Sinfónica del Salvador. Yo recuerdo haber pasado muchas veces en la década de los 90 y una parte del principio del siglo XXI, en donde estaba el rótulo de que ahí era la biblioteca, perdón, la oficina de la Orquesta Sinfónica del Salvador. Sí, exacto. Prácticamente es una casa muy bonita con estos detalles provenientes de las influencias europeas, bastante influencia francesa, y que en esas épocas finales del siglo XIX y principios del siglo XX era en una época en la cual San Salvador todavía estaba como en una especie de transición de esos estilos arquitectónicos relacionados a las bellas artes, a lo afrancesado, al uso de los materiales livianos para soportar sismos, que era la madera y la lámina troquelada. En algunos casos, si los propietarios del inmueble tenían el poder adquisitivo pues para construirla, inclusive esos materiales los importaba desde Europa. Habían empresas que de catálogo te vendían inclusive la casa, ¿verdad? Entonces esta casa todavía se mantiene como esas casas de finales del siglo XIX, principios del XX, muy bonita, por cierto. Es más, creo que toda la zona de este barrio, que está entre la primera calle Oriente, la tercera, inclusive podríamos decir que hasta llegar a la Alameda Juan Pablo II, que en su momento era la 7ª calle Oriente, mantienen mucha arquitectura de esa época. Mucha de ella está en mal estado, como por ejemplo la casa de esquina que teníamos que está a nuestras espaldas, en donde se encuentra este lugar de tradición. Bueno, esta cruzcalle entre la 8ª Avenida Norte y la 3ª calle Oriente es muy conocida por ser la zona donde se venden los recuerdos religiosos, o este tipo de comercio de artículos religiosos, más que todo relacionados al catolicismo, ¿verdad? Entonces acá en donde se encuentran los recuerdos, el Divino Maestro, que es un negocio de tradición acá, esa casa se nota un deterioro bastante palpable en él. Y contiguo a los recuerdos del Divino Maestro, acá sobre la 8ª Avenida Norte, se encuentra esta estructura grande que tenemos en pantalla.
Aquí funcionó por muchos años el cine Universal, una parte de aquel auge de los cines en las épocas de antaño. Sí, exacto. Podemos ubicar al Cine Universal por ser uno de los primeros cines en San Salvador en empezar el auge del multicinema. De hecho, varios de estos nuevos conceptos de cines, como por ejemplo el Paseo, el Uraya, el Metro y el Reforma, se construyen ya con la pensada en que podía albergar el mismo edificio diferentes salas de cine para proyecciones simultáneas. Así es que es muy bonito ese edificio. Durante muchos años, inclusive ya entrados los años 90, estuvo funcionando el Cine Universal. Posteriormente, al cierre del cine, el edificio queda en abandono completísimo y viene un auge de estas iglesias de corte profético provenientes de Sudamérica, en la cual empiezan como un auge para fundar iglesias, y aquí se funda una de las iglesias. Las iglesias de teatro. Correcto, que de hecho todavía sobreviven varias aquí en San Salvador. Sí, que algunas tienen algunos predicadores que son brasileiros. Exacto. Y te hablan así y te ofrecen, bueno, ahí. Usted que tal vez estuvo acá en San Salvador en aquella época lo recordará, de la rosa mística y los aceites y bueno, tantas cosas. Sí, así es que el Cine Universal fue parte también de una de las sedes de estas iglesias que ingresaron ya entrado el siglo XXI. Actualmente desconocemos si todavía se utiliza para eso. Ya en varias veces que hemos visitado el centro de San Salvador lo hemos encontrado así cerrado, ¿verdad? Lastimosamente, porque sí tiene bastante potencial para volver a reactivarse, inclusive como un cineteatro o algún centro cultural. Hablando de zonas culturales también, aquí he de mencionar, Armando, que estamos en esa línea delgada en donde convergen el barrio El Centro, el barrio Concepción y el barrio San Francisco. Sí, es una zona, bueno, como mencionaba, aquí hay mucha arquitectura que es bastante palpable, que data de algún punto entre el siglo XIX y el siglo XX, el final de uno y el inicio del otro. Mucha lámina troquelada, mucha madera, mucho hierro forjado. Hay bastante arquitectura que es de ese tipo. La mayoría de viviendas se mantienen con algún nivel de cuidado, algunas sí están en gran deterioro. Podemos observar también que hay como ese traslado a una construcción un poco más moderna, probablemente data de la época del terremoto de 1986 por la forma de sus construcciones. Por ejemplo, esta cuadra después acá sobre la quinta calle Oriente, ahí podemos observar que sí hay como algunas construcciones que ya son más recientes, pero casi todas estas cuadras tienen arquitectura que es muy como de finales del siglo XIX y de principios del XX, con esos detalles de lámina troquelada, como vos mencionabas, aquellos estilos muy afrancesados que se estilaban en la época, en donde probablemente las viviendas tenían patios centrales y todo el espacio habitacional estaba alrededor del solar. Muy, muy interesante. Correcto, sí. Aquí, siguiendo con esta parte de la camioneta, nos estamos acercando a la Alameda Juan Pablo II, o que en años anteriores se denominaba la séptima calle Oriente, en esta zona específicamente. Aquí nos vamos a atravesar la Alameda Juan Pablo II para seguir recorriendo la octava avenida. En este caso ya se ha convertido en norte, ya es la octava avenida norte, y vamos a ver también y a conocer cómo se encuentra esta zona, ya dejando atrás el centro de San Salvador. A partir de la Alameda Juan Pablo II ya podemos decir de que aquí estamos en el barrio San Miguelito y aledaño, cercano a esta zona de el Parque Centenario y todas estas lugares de habitación de tradición que se encontraban también del otro lado del centro de San Salvador.
y que corresponden justamente a esa arquitectura también. Vamos a observar muchísimos ejemplos en estas cuadras. Estamos muy cerca de finalizar ya el recorrido. Como les mencionaba, la octava avenida, en este caso ya el tramo norte, finaliza justamente en la 11ª calle Oriente, específicamente en la cruzcalle con donde se encuentran las oficinas de El Diario de Hoy, este periódico de tradición que es uno de los históricos acá en El Salvador, uno de los de mayor circulación, uno de los más famosos, junto con la prensa gráfica de la familia Dutriz. En este caso, El Diario de Hoy, fundado por Napoleón Viera Altamirano y su esposa, se ubica justamente en esta zona del barrio San Miguelito, y que pues casi toda su historia o toda su vida la ha vivido justamente acá en esta zona, en donde ya podemos observar esos contrastes en la arquitectura. Justamente a la izquierda de la toma tenemos un par de ejemplos de casas que han sido como transformadas en el tiempo, me imagino que por deterioro o algo, pero algunas otras todavía se mantienen. Aquí estamos llegando ya a la zona de la intersección con la 9ª calle Oriente, y ahí sí podemos observar, si te fijas aquí en esta esquina, vamos a ver toda la cuadra la ocupa arquitectura que es muy de principios del siglo XX. Sí, de esos estilos de lámina troquelada y otros. De hecho, es bien interesante que toda esta zona se convirtió a lo largo de los años de ser 100% habitacional. Prácticamente la mayor parte del barrio San Miguelito se caracterizaba por eso, en ser 100% habitacional. Pero de acuerdo a cómo ha ido evolucionando el comercio en los alrededores de este barrio, se ha ido transformando también el uso que le han dado a estas residencias. En estas partes de la 8ª Avenida Norte, vamos a observar que se encuentran casas, ya sea de material de construcción mixta o de lámina y madera, que sirven a cualquier tema de impresiones, zonas de impresos, sellos, entre otros, que le dan servicios a las necesidades que las personas buscan, ya que esta 8ª Avenida Norte se encuentra cerca de la sede central de la Alcaldía de San Salvador, que se encuentra aquí a una cuadra sobre la avenida Cuscatancingo. Entonces el servicio comercial de esta zona prácticamente es de eso, de impresiones, de sellos, y es de cualquier tipo de productos relacionados a la solicitud de papelería que la Alcaldía de San Salvador realiza. Sí, además, se extiende por toda la zona. La 8ª Avenida, la 6ª, la 4ª, y hasta llegar a la Avenida España todavía podemos encontrar negocios relacionados con el rubro de la imprenta o de las impresiones. Es muy prolífico ese tipo de comercio acá en esta zona. También creo que tiene que ver con la instalación de El Diario de Hoy en la zona, ya que ellos no tenían como esos servicios. Entonces, aprovechando que la población tenía necesidad, pues se instala este tipo de negocios también. Con esto llegamos a la finalización de nuestro recorrido. Estamos sobre la 11ª calle Oriente y la intersección de la 8ª Avenida Norte con la avenida Cuscatancingo. Y desde acá pues nos despedimos de ustedes, agradeciéndolos por habernos acompañado en este recorrido un poco largo por la 8ª Avenida de principio a fin. Muchas gracias por vernos. No olvides suscribirse si no lo ha hecho, darle al botón de la campanita de notificaciones para estar siempre pendiente de nuestros recorridos. Y también, si usted desea de alguna manera colaborar con el proyecto y seguir apoyando los recorridos que hacemos, en la cajita de descripción y en el comentario de este video les dejamos algunas maneras por las cuales nos pueden apoyar a través de PayPal y otros medios. Desde acá, desde la 8ª Avenida Norte y la intersección con la 11ª calle Oriente, nos despedimos de ustedes.
y nos vemos hasta la próxima.